Bienvenidos a su clase de Física 200. En esta ocasión vamos a abordar el tema de resistividad y temperatura. Bien, entonces para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido sobre lo que es la corriente eléctrica, resistencia y también la ley de Ohm. Bien, entonces sabemos nosotros algo muy básico que para que exista una corriente, pues tiene que haber un campo eléctrico, como pueden ver acá. El campo eléctrico hace que las cargas se muevan, ya que el campo ejerce una fuerza sobre las cargas. También sabemos de que para que circule la corriente por un circuito completo, un circuito cerrado como este, tiene que haber una fuente de alimentación, una fuente que puede ser una batería. Entonces, la fuente de Fenn, esta es una fuente de Fenn. Y tenemos una resistencia en el circuito. Ajá, pero también sabemos que naturalmente en los cables de electricidad ya existe una resistencia. Cuando los portadores de la corriente, que son las cargas, en este caso carga positiva, que es la corriente convencional, circula por el cable, a su paso encuentra resistencia. La resistencia, pues, es lo que se opone al flujo de la corriente. Y esa resistencia, lo que se opone son los choques. Cuando las cargas van circulando por el cable, van chocando con átomos y moléculas del cable. A eso le llamamos resistencia al flujo de la corriente. La resistencia nosotros la denotamos con R. Sabemos que la resistencia está relacionada con la resistividad mediante esta expresión, donde ρ es la resistividad. L es la longitud del cable y A es el área transversal del cable. A es esta área y pues L es la longitud. Suponiendo que el cable tiene forma cilíndrica, la mayoría de los cables que conducen a electricidad pues tienen forma cilíndrica. Entonces adoptamos este modelo. Entonces la resistividad está relacionada con la resistencia. En un caso ideal, pues la resistencia y la resistividad pues no dependen de la temperatura, son constantes. Pero en la vida real sabemos que las cosas no son así, que tanto la resistencia como la resistividad, la resistencia R como la resistividad van a ser función de la temperatura. A medida se aumenta la temperatura, la resistencia tiene que aumentar, porque eso incrementa las posibilidades de choques de los portadores de carga, que son las cargas positivas, con los átomos y moléculas, porque van a estar más agitados. Bien, entonces, conociendo esto, aquí tenemos una imagen de un cable eléctrico donde hay un campo eléctrico. El campo eléctrico es el responsable de hacer que las cargas se muevan, ya que al existir un campo eléctrico, las cargas van a sentir una fuerza y van a empezar a moverse. Bien, entonces al haber un campo eléctrico, la corriente, como es corriente convencional, o sea, carga positiva, va a circular en la misma dirección del campo eléctrico. Y definimos también un vector J. Bien, sabemos de una relación muy importante conocida como la ley de Ohm, que relaciona lo que es J con la resistividad. Sabemos que el campo eléctrico puede escribirse como la resistividad por J, donde ρ es la letra griega que representa la resistividad. Resistividad, pues no es lo mismo que resistencia. La resistividad depende de las propiedades del material, mientras que la resistencia es una cantidad macroscópica. La resistencia es una cantidad macroscópica que depende de la geometría. La resistividad pues depende de la constitución del material, de las propiedades del material. Bien, y aquí J pues sería la densidad de corriente, que es un vector que siempre apunta en la misma dirección del campo y también en la misma dirección de la corriente. Bueno, entonces nosotros ya sabemos de esta relación funcional, que es la resistividad, que tiene unidades de ohmio por metro. Esta es la unidad de resistividad, ohmio por metro. Entonces, sabemos que la resistividad de un material es una relación entre la magnitud del campo eléctrico y la densidad de corriente J. J es una densidad de corriente. Es una densidad de corriente que está relacionada con la corriente misma.
Bien, entonces a esta relación pues se le conoce como la ley de Ohm en forma microscópica, que es el campo es igual a la resistividad multiplicado por la, por la densidad de corriente. Bien, entonces, en resumen, sabemos que la resistividad depende de las propiedades del material, o sea, de la constitución de un material. Para cada material va a haber un valor de resistividad diferente. Sabemos que los metales en física tienen una gran importancia porque además de ser buenos conductores eléctricos, también son buenos conductores térmicos. Conducen bien la electricidad y conducen bien el calor. Por eso los metales son tan importantes. Los metales pues van a tener valores de resistividad bien pequeños y los materiales aislantes van a tener valores de resistividad bien grandes. Los metales, como pueden ver aquí en la tabla, metales como la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, el acero, el plomo y el mercurio, pues tienen valores de resistividad que son bien pequeños. Mientras que los aislantes de materiales semiconductores, pues no nos vamos a enfocar en eso porque ya es un tema bastante complicado que se escapa un poco de los objetivos de la clase. Entonces, los materiales aislantes como el vidrio, la madera, pues tienen valores de conductividad enormes comparados con los metales. Esa es una, bueno, característica de los metales, ¿verdad? Que tienen conducen muy bien la electricidad. Si un material conduce muy bien la electricidad, pues significa que va a tener valores de resistencia bien pequeños. Conducir bien la electricidad significa tener poca resistencia al paso de corriente y también poca resistividad. Por eso vemos aquí en la tabla que los valores de resistividad de los metales pues son pequeños, mientras que los aislantes pues son enormes. Bien, entonces tenemos otra relación muy importante, es antes de pasar al tema de la resistividad en función de la temperatura, pues vamos a hablar de esto también. El recíproco de la resistividad se llama la conductividad. La conductividad la denotamos con esta letra, una letra griega que se llama sigma. Las unidades van a ser las inversas de la resistividad, que son ohmios por metros a la menos uno. Entonces la conductividad eléctrica, a diferencia de la resistividad, la conductividad también pues tenemos que hablar de los metales. Los metales son buenos conductores eléctricos, entonces los metales van a tener valores de conductividad bien grandes, pero van a tener valores de resistividad pequeños, porque estas cantidades son inversas. Bien, y también acordémonos que la ley de Ohm en la forma microscópica nosotros la podemos escribir así como la ven acá. Y también podemos escribir la ley de Ohm en forma microscópica de esta manera, en términos de la conductividad. A estas dos formas de escribir la ley de Ohm se le llama forma microscópica, para diferenciarla de la forma macroscópica de la ley de Ohm, que es esta. La diferencia de potencial es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Esta es la versión macroscópica de la ley de Ohm y estas otras dos que tenemos aquí arriba pues son la versión microscópica de la ley de Ohm en términos de la resistividad y de la conductividad eléctrica. Bien, como lo que nos interesa es la resistividad, entonces tenemos que abordar un tema importante, un tema ya más realista. Decimos que un material que obedece la ley de Ohm es un buen, quiero decir, es un material óhmico y es un conductor lineal. En estos materiales a una temperatura dada ρ es constante. La resistividad es constante a una temperatura dada en los materiales óhmicos. Bien, la resistividad y la temperatura pues están relacionados mediante la expresión que nosotros podemos ver acá. La resistividad de un conductor metálico casi siempre aumenta con la temperatura, como podemos ver en esta relación. Aquí, ρ sub 0 representa la resistividad a una temperatura de referencia T sub 0, que generalmente esta temperatura la tomamos como la temperatura ambiente, que puede estar entre 0 y 20 grados. Generalmente en las tablas así lo tomamos.
Y la rho de T es o sea, esta función, rho en función de T, es la resistividad a una temperatura T, que puede ser mayor o menor que T sub cero. El factor alfa se denomina coeficiente de temperatura de la resistividad. Este coeficiente que aparece aquí es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Pues en algunas tablas pues ya notan los valores de este coeficiente de temperatura de resistividad. Podemos ver que para algunos materiales metálicos, la mayoría metales, pues tenemos valores bien bajos de coeficiente. El carbono pues tiene un valor negativo. Bueno, pues eso pasa por a las propiedades que tiene el carbono, que en lugar de aumentar, pues disminuye la resistividad al aumentar la temperatura. Bien, la unidad del coeficiente de resistividad, pues como podemos ver, es de grados Celsius a la -1. Ese es el valor. Quiero decir, la unidad del coeficiente de resistividad. Bien, entonces estos valores pues están aproximadamente calculados a la temperatura ambiente, que generalmente la tomamos entre 0 y 20 grados. Bien, aquí podemos ver en este gráfico pues cómo la resistividad ρ eh, cambia con la temperatura, aumenta al aumentar la temperatura. Sabemos de que la resistividad es ρ sub cero por 1 más alfa por T menos T sub cero. Sabemos que es una función de la temperatura. Este es un caso muy real. ¿Qué significa esto? Que al aumentar la temperatura hay más resistencia al paso de corriente. ¿Por qué hay más resistencia al paso de corriente? Pues porque cuando un material se calienta, como ya sabemos, las moléculas y átomos tienen mayor energía cinética, tienen más movimiento. Entonces la corriente que está circulando por el cable, digamos, los portadores de carga, al haber mayor temperatura, van a encontrar más obstáculos a la hora de circular por el cable, porque las moléculas van a tener un movimiento mucho más rápido. Entonces van a ver, eso incrementa la probabilidad de choques al haber más temperatura. De manera que para que la corriente circule sin problema, lo ideal es que el cable esté a una temperatura bastante baja, o sea, tener temperaturas bajas. Aquí podemos ver en el gráfico eh, cómo la resistividad va incrementándose a medida aumentamos la temperatura. El eje vertical es la resistividad y el eje horizontal es la temperatura. Entonces, el gráfico rojo podemos ver el aumento en la resistividad con el aumento de la temperatura. Bien, pues eso sería todo por esta vez. Bien.